Bienvenidos al Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y hoy nuevamente le damos gracias a nuestro patrocinador Eternus Garden que nos decora nuestro set con sus plantas. Y bueno, hoy nuestro invitadazo Alejandro Rosado nos estaba platicando de ron y bueno, Alejandro es director general de la marca Navajas. Y bienvenido, Alejandro. Gracias por estar aquí ¿No? platicándonos del Gracias. ron, de un ron de Jalisco. Sí, gracias al contrario por invitarnos. Y pues sí, venimos a platicar aquí de nuestro producto. Es un ron jalisciense y bueno, pues venimos ahora sí a conocer un área nueva en Jalisco, que son los destilados de caña, que tienen mucha historia y bueno, pues listos ahora sí para platicar de esto. Oye, exacto. Es menos usual esta bebida realizarla en Jalisco porque pues, lo que más predomina, pues sabemos que es el agave, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta idea de no meterse al tequila o al mezcal o a la raicilla, pero sí al ron? Sí, bien. Todo empieza y la idea originalmente viene del lugar en donde lo hacemos. Navajas viene del nombre del pueblo donde lo hacemos, que se llama Las Navajas. Está sobre el circuito metropolitano sur, que es a las afueras de Guadalajara. Los que conocen aquí Guadalajara, creo que igual pueden ubicar mejor detrás del bosque de la primavera. Ahí es donde estamos ubicados. Y nace de un objetivo inicial que era la restauración de una hacienda, una antigua hacienda. Cuando se está dentro del proyecto haciendo la restauración con un objetivo inicial de hacer un hotel boutique, era la idea inicial de esa restauración, empieza a haber como curiosidad dentro de los que estamos involucrados en el proyecto de por qué no pues, explorar la idea de un ron. ¿Y por qué un ron? Es justamente porque en esa zona tiene historia cañera de más de 300 años. Y es algo que mucha gente que vive en Guadalajara no conoce. O sea, que tenemos un área cañera, una zona cañera de las más importantes de México y que México es de los productores más importantes del mundo de caña y que no lo tenemos reconocido al final de cuentas. Entonces, en la caña, al ser la base del ron, pues es lo que nos llama, ¿no?, a desarrollar estos productos de caña. Y bueno, tenemos aguardientes y rones, son los dos. Ya platicaremos como de las diferencias, pero de ahí es el origen. Oye, pues genial, exacto, ¿no? Entonces, de que aquí, dijiste de los mayores productores del mundo de caña. Sí, sí, México como país. Como país. Y esta región, o sea, la zona de Tala, hay 3 ingenios cañeros, está Tala, Ameca y Bellavista. Estamos hablando pues de una extensión muy grande de tierra que tiene pues 300 años de historia cañera. Entonces, eso es lo que nos llama a nosotros a explorar esta categoría de destilados al final. Oye, pues fenomenal. ¿Y qué nos puedes decir de la historia del ron? ¿De dónde viene, dónde nace esta bebida? Claro. La planta como tal viene, o el origen es nativa del sudeste asiático. Okay. No es nativa de México. Y viene principalmente arrastrada por los procesos de colonización. Entonces, quien trae primeramente a México como tal la caña es justamente pues, los colonizadores, los españoles en nuestro caso, pero en el caso de diferentes colonias, o sea, hablando islas caribeñas, pues podían ser franceses o de otros países de Europa, ¿no? Principalmente que eran los que tenían aquí colonias. Y durante esos procesos, tanto de comercio como pues de colonización como tal, es donde empieza a nacer este destilado como tal. Lo interesante es que desde ahí empieza a haber esta diferenciación que nosotros ya entramos como a las categorías dentro del ron, que la categorización principal son rones españoles o ingleses o rones franceses. Y la principal diferencia es
ambos son de caña de azúcar, pero ¿en qué paso se usa la caña de azúcar? En el caso de los franceses son ron agrícola, se le llama. Y agrícola significa que es directo de la planta, el jugo de la caña es lo que se fermenta y se destila después. Y en el caso de los españoles o ingleses, son rones de melaza principalmente. Entonces ya vienen de un subproceso o de un subproducto industrial, que es la melaza, y esa es la base de los rones españoles o ingleses. Tiene una diferenciación muy clara en perfiles, en sabores, en procesos. Ok, y no significa que uno sea mejor que el otro, simplemente son procesos diferentes. Exacto. Es como hablar, bueno, hablar de a lo mejor una diferencia entre un proceso de un mezcal o un tequila. Al final creo que es lo interesante que ya hemos aprendido en México, se me hace interesante ese proceso del mezcal y del tequila también. Hemos aprendido que no hay destilados malos. O sea, el tequila tenía una mala reputación y en su momento el mezcal tenía una mala reputación. Entonces, creo que es parte de lo que hemos aprendido ya y es también lo que nos permite explorar la categoría de aguardiente como tal. Que hemos aprendido que no hay destilados malos, sino, o sea, al final cualquier destilado no por la categoría es malo, sino por las formas de producción puede ser malo, pero no necesariamente por la categoría es malo, ¿no? Entonces, es lo mismo en el caso ya estos a lo mejor son subcategorías del ron, pero uno agrícola o uno de melaza, pues no tiene ninguno por qué ser mejor que el otro, sino más bien puedes hacer uno malo de jugo y puedes hacer uno malo de melaza, no tiene diferencias. Ah, perfecto. Más bien, la calidad del producto ya es otra cosa, ¿no? Sí, O eso sea, ya viene del productor. perfecto. Sí. Bueno, yo tenía entendido, ¿ok? Que la zona del Caribe es como la zona del ron, ¿no? Pero a final de cuentas nos platicas que llegan a colonizar y de alguna manera ahí es donde más se asienta Sí. esta bebida, ¿no? Que será, pues el Caribe, ¿no? O sea, Sí, Cuba sí. sobre todo, ¿no? Sí. Que es su bebida ahí casi por excelencia, ¿no? Para los cubanos. Creo que nosotros relacionamos mucho a Cuba porque son con los que tenemos también mucha más cercanía, porque eran colonia española también. Pero lo interesante, lo que te decía, o sea, países como Jamaica, Granada, hay muchos otros países caribeños y tienen una historia súper profunda y de muchísima relación con los destilados de caña. Y a lo mejor en México es interesante porque hay pocas etiquetas de esos países en México. Y lo interesante también para nosotros ha sido que esas categorías que son menos conocidas es un poco lo que estamos explorando en nuestros perfiles también. Entonces estamos abriendo un espacio que los mexicanos no conocemos como tal en cuanto a rones. Exacto, o sea, sí, seguramente todos ubicamos rones cubanos, pero Sí, más allá no. Entonces, sí, sí. eh, ¿tienen ellos, de qué son? ¿De melaza o son de azúcar de caña? Sí. ¿O ambos? Principalmente, o sea, si hablamos cubanos, hay que pensar en como la relación de su colonia. Entonces, su colonia, o ellos eran colonia española, entonces por ende traían una tradición española en los rones, o bueno, así se le llama la categoría, y es de melaza, Ok, principalmente. Entonces, los rones cubanos son principalmente de melaza. claro, exactamente. ¿Quién llegó ahí a colonizar? Entonces, es lo que dejó. Sí. Ok. Y lo que ustedes están buscando, con lo que me estás diciendo, es que estos rones que vamos a degustar, que son 3, son diferentes a lo que podemos encontrar en el mercado de otras regiones. Sí, bueno, más bien en el mercado mexicano, en las tiendas de conveniencia, en las licorerías. Aquí estamos principalmente enfocados en un estilo que es el cubano, que es el estilo español o es el estilo inglés. Entonces, eso es lo que encontramos. Nosotros tenemos una mezcla, pues. Entonces, estamos abriéndonos hacia otros estilos que no encontramos aquí en México. Claro, y que haya diversidad. Sí, sí. Exacto.
Oye, ¿y por qué dicen que es la bebida de los piratas? ¿Eso es mito en realidad o realmente había algo Sí, bueno, relacionado? el vínculo pues, se populariza más que nada, sí, por tema de Hollywood, películas, Piratas del Caribe, Ah, ok. etcétera, y temas de cultura popular, pero sí hay definitivamente un vínculo, sobre todo con los marineros, o sea, tanto piratas como marineros mercantes, etcétera, y viene muy relacionado también a este tema pues, de comercio marítimo. Que principalmente lo que ellos usaban, bueno, en donde viene más el vínculo y creo que donde más fuerte y más claro está, es en la marina inglesa, que en su momento era pues, la más fuerte, ¿no? del mundo. Eh, y la marina inglesa tenía una ración hacia sus marinos, que tenían todos los días pues, un servicio o tenían su ración de ron Ujú. con agua. ¿A qué les servía el ron? Era para básicamente esterilizar el agua. Y que conforme fue pasando el tiempo y ellos ganaron la experiencia también de estos largos viajes marítimos, también tenían el tema del escorbuto, que es una enfermedad que les causaba la deficiencia de vitamina C. Entonces, de ahí también se genera uno de los primeros cócteles de ron, que le llama un grog naval, es el nombre, y era básicamente agua con jugo de limones con ron. Y esa mezcla era en realidad una ración, pues más que nada como medicina, pues evitando o preveniendo el escorbuto. Ah, qué interesante. Sí. Ok, entonces, em, existía la piratería, ¿no? O sea, me refiero a los piratas, Sí. sí, y luego había, realmente las películas vienen de algo que realmente no es ficticio, Ujú, ¿ok? sí, sí, sí. Entonces, quizás había, no sé, tráfico, lo que tú quieras, pero Ujú, realmente se le llama a la historia así porque, pues porque era una bebida que se tomaba ujú. en, en los viajes. En los viajes, justamente. Y es algo que también el tema del añejamiento es algo que puedes almacenar en un barril de madera y no se va a echar a perder. Entonces, normalmente también los barcos tenían diferentes raciones. Era una ración de agua, que era pues principalmente lo primero que se echaba a perder era el agua. Agua natural, pues sin conservados, sin nada, pues Okay. no dura mucho en un barril de madera. Cuando estás haciendo un viaje a lo mejor de 3 meses o más, pues un barril de agua te va a durar 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Entonces, es lo primero que se les echaba a perder. Tenían también a veces cerveza, que tenía mejor, se conservaba un poco mejor. En casos tenían también vino y tenían también ron. Y el ron, lo que te comentaba es normalmente se usaba para esterilizar, pues. Entonces, no era que se tomaran el ron derecho, tampoco, sino más bien, o sea, así como nosotros tenemos el vasito de agua, le echaban el ron y era una forma de esterilizar el agua de consumo de ellos. Y Claro. justo, bueno, en los que fueran a lo mejor marinos o navales de Inglaterra, pues de la corona, pues ellos, la intención tampoco era que se emborracharan. Entonces, cuando el marino quería hacer eso, guardaba su ración más de un día. Pues a lo mejor guardaba 3 raciones, se las tomaba los 3 en un día y pues ya. Tenía el Y efecto comercial, deseado. Sí. porque realmente es una bebida que tiene un porcentaje de alcohol alto. Sí, ¿Sí? sí, ¿Ok? sí. Por ejemplo, ¿no? Ahorita Mm. me estás diciendo que tenemos una de 55 grados. Sí, ese Y es. antes Mm, también me comentabas que es una bebida sobre todo para cócteles, ¿no? sí. Preferentemente por lo mismo, por su alto contenido alcohólico. Entonces, por ejemplo, lo podemos probar, como tú dijiste, si te encanta el ron y lo quieres, Sí. probarlo tal cual, Mm, está bien. ¿Cuál podemos empezar a probar? Y nos empiezas a decir, claro. ¿era el blanco? Según yo el de enfrente, pero. Ok, vamos a Sí. empezar con A este, ver, que es el más ¿tiene ligero. ron? Y lo olemos. Sí, la recomendación, digo, como te decía, en realidad es mucho más suave. Este está a 35. Ok. Entonces, también estamos aquí como explorando esa diversidad, ¿no? Que hay. O sea,
En el caso de México, así es como viene la norma, pues empieza en 35 y termina en 55. Entonces tenemos, digamos, el rango aquí completo de lo que permite la norma mexicana. Y para los gustos. Y para todo gusto, claro. Entonces, Entonces tenemos 35 grados. Y le doy mi traguito. Sí, este perfil en realidad también sí se puede tomar solo. La recomendación es que sea frío, sí se va a tomar solo. Y pues tiene también mucho vínculo en cuanto a que es un perfil muy ligero, muy fácil de tomar y también muy fácil de mezclar. Entonces, esta primera etiqueta, nuestra intención era abrir un poco la mente del consumidor a un aguardiente, que es una categoría que puede tener a lo mejor una reputación mala, pero pues, romper esas ideas y dar a entender que un aguardiente no por el nombre es agresivo, no por el nombre es fuerte, ni difícil. Entonces, el perfil fue muy pensado hacia el consumidor y de hacerlo muy fácil de mezclar y muy fácil de tomar. Entonces, bueno, sí sería pues aromas. En aromas aquí es principalmente, de las 3 etiquetas es el más neutro, pues es el más ligero también en aromas. Ok, sí. Y muchos alcanzan a notar algo como de caramelo, vainilla, palomitas a veces también en el sabor. Y sí como un dulzor láctico, como dulce de leche, algo así. Entonces, Yo ya le di el trago. ¿no? Ok. Qué interesante. Y efectivamente, también lo siento, no lo siento explosivo, o sea, está bien. Entonces, 35 grados, tú dices, ok, sí lo puedes mezclar, pero sería el recomendado frío, botella bien fría y puedes Sí. tomártelo así. Sí, sin duda. O sea, sí es algo que también se puede tomar solo. Nada más, pues el uso principal que se le da al ron sí es mezclado. Mezclado. Ahorita nos platicas con qué lo podemos mezclar o qué tantas opciones. Claro, ya hay cócteles, ¿no? Muy clásicos o Sí, sí. con el ron, pero bueno, vamos primero a terminar de probarlo y degustarlo. Muy bien. Así derecho se dice. ¿Y cuál seguiría? Yo recomiendo el especiado como el segundo. especial. Sí. Ok. Que estamos subiendo en graduación alcohólica y estamos subiendo también en intensidad de ¿Y en barrica? sabores. Este tiene barrica, Ajá. sí. Este ya es ron. Entonces, aquí voy a aprovechar como para platicar de las diferencias, porque Aguardiente tenemos aguardiente, exacto, y y ron. ron. Exactamente. Lo que decías, oye, este está clasificado como un aguardiente y cuando te dicen aguardiente te imaginas una bebida que te va a quemar y te va a sacar hasta fuego por las narices. Sí. Bueno, Sí, ¿no? ¿no? Las creencias o a lo mejor porque alguna vez así se tomó algunos. Sí. Y no, efectivamente es una bebida que te la puedes tomar, empezar a degustar Sí. tal cual. Sí. Entonces, muy bien, la diferencia entonces... Bueno, la primera diferencia entre aguardiente y ron es el añejamiento. En realidad es la única diferencia. Entonces, estamos hablando, la norma como está escrita el día de hoy, dice que deberá ser añejado por 6 meses un ron. Y al final es un destilado de caña. Entonces, aquí estamos hablando del destilado de caña. Okay. Y aquí está añejado 6 meses. Entonces, tiene esa diferencia que es la primera, pero también tiene una diferencia adicional, que no solo es un ron, también es un ron especial. Entonces, tiene otra diferencia en sabor, que cuando tú, por ejemplo, añejas un blanco como 6 meses, pues en realidad no resulta un color como este. Tienes un color como de un reposado ligero. Tienes algún color paja, ligerito. Entonces, aquí este proceso, que es el del especiado, es una maceración natural de 5 especies mexicanas. Y lo que usamos nosotros es vainilla de Papantla, cacao de Grijalva y café pluma de Oaxaca. Esas 3 tienen denominación de origen en México. Y usamos pues productos de productores de esas regiones. Y tenemos también canela del Soconusco de Chiapas y pimienta dulce de Tabasco.
No tienen denominación de origen, pero sí son de esas regiones. Todas son nativas de México, entonces también eso es como explorando, no todas, perdón, todas excepto la canela son nativas de México. Ok. Y el caso de la canela comparte el origen de la caña, viene también de Asia, pero todos tienen una relación súper profunda con la gastronomía mexicana, tienen una relación muy profunda con, pues también al ser nativas, con la historia mexicana. Entonces, por eso escogimos estas especies y bueno, creó un perfil, la verdad, increíble. Entonces, lo que hacemos, te platicaba, son 6 meses de barrica y después son 3 meses, 3 o 4 meses de maceración, dependiendo de la especie. Y en esa maceración es una maceración natural. Entonces, es decir, ponemos a la especie como tal a reposar en el líquido y a que suelte sus sabores y su color también. Entonces, por eso es tan oscuro. Ok. En este caso no tenemos, o sea, no hay nada añadido de colorantes ni edulcorantes, nada de eso. Al final son los tonos de las especias lo que nos está dando esta robustez en color y también en el perfil. Entonces creo que ahora sí podemos pasar a probar. Ok, entonces vamos a probar en 9 meses en barrica. 6 más otros 3 macerándose y después en botella. Sí, es separado la maceración, entonces Ya. hacemos primero el añejamiento y lo sacamos de la barrica. Ok. Y la maceración se hace en tanques. Tanques. Ujú. Ok. Ay, Ya. ok, Sí, ahí ya no hay... te confundas. O sea, Sí. no todo es en la barrica, porque si no sería Sí, 9 sí. meses en barrica. Sí, no. Claro, 6 meses y luego en tanque Sí. se macera. Macera. ¿Cuánto dura una botella de este destilado abierta? ¿No? Claro que tener todos los cuidados de taparla, quiero imaginar, para que realmente no pierda sus propiedades. ¿Cuáles son los cuidados y cuánto tiempo te puede durar una botella abierta? Bueno, en realidad los destilados no es algo que se echa a perder per se. Justamente si está abierta, digamos, sin corcho, pues en realidad lo que tienes ahí es una evaporación del alcohol. No se echaría a perder como tal, o sea, a menos de que, pues si tienes una contaminación, o sea, que algo le entre, algo externo. Pero mientras esté bien sellada, no tiene en realidad como una fecha de caducidad o mejor consúmase antes de, porque pues, el alcohol no tiene un vencimiento como tal o una fecha de caducidad. Yo lo que he visto, y esto lo vi en un bar de ron en Japón, que se me hizo muy interesante, es cómo conservar por más tiempo las botellas. Es usando un celosín, le llaman, bueno, es un celosín que se usa para uso de laboratorios. Es lo que se usa para sellar los platos de Petri. No recuerdo el nombre ahorita exactamente, pero si tú usas eso para sellar el corcho, una vez que está abierto, pues no tienes ninguna salida, ninguna evaporación. Pero es un truco ahí que vi y que me compartió un dueño de un bar en Japón. Entonces buscamos el nombre y luego se los compartimos, ¿no? Está interesante, ¿no? Pues Sí. consigues eso y le das como una doble seguridad a tu botella. Sí. Pues, oye, yo ya le di aquí... qué rico huele. Sí. Salud. Salud. Sí, aquí... Canela, Bueno, o sea, sí es lo que más se me viene en los aromas. sí, aquí digo, todos los aromas son principalmente de las especias. Como te platicaba, el añejamiento es ligero. Entonces, tiene una base en el sabor, en la madera. O sea, tiene sí algo de roble, pero es como la base de todos los sabores, porque como te platicaba, primero hicimos el añejamiento, lo sacamos a tanques y todo lo que estaba en tanques ya estaba añejado. Entonces, la base es el roble y la barrica, pero ya de ahí construimos lo demás. Entonces, canela es la primera especia que tú encuentras, Sí, pero bueno, ya nos al dijiste final cuáles tiene, claro. sí. A veces les pedimos a ver si encuentran las 5, pero... Sí, porque luego decimos, sí, a ese me huele, ¿no? No, pero este sí está bien claro, o sea, bien claro, para mí es la que más resalta, o a lo mejor es con la que estoy más familiarizada. Entonces,
Sus aromas son muy, de mucha calidad, están muy, Sí, muy sí. ricos Y naturales, o sea, es el aroma natural de la especie. y que invita a tomar, Sí. ¿no? Entonces ya le voy a dar el trago. Ok. Mm. Qué rico. Sí, completamente diferente, claro. No porque sea, claro que no es dulce, Sí. ¿no? O sea, por su porcentaje de Sí, alcohol, no. pero deja este saborcito de la canela natural, así como tú dices, ¿no? No es de que ay, le pusimos ahí una adulcorante, no, No, sabe no. natural. Son puros, es la maceración natural. Y aquí también, este es, yo diría, de los 3 perfiles, el que más se puede prestar a tomarse solo, hasta así en copa. Eh, Seguro así lo notas, porque es algo que también es, pues tienes complejidad en sabores, te invita también a seguir tomándolo así. Entonces, creo que de las 3 etiquetas, sin duda es el que se puede más tomar solo. Y nos han comparado mucho cuando vamos a exposiciones y demás, con una marca que tiene una etiqueta de 15 años. Y entonces estamos hablando que este en realidad tiene 6 meses, no es, Está joven. es joven, pero nos están comparando en perfil con algo que tiene más de 15 años. Entonces, eso se nos ha hecho súper interesante en el lado de degustarlo solo. Ajá. Y sin duda es la etiqueta que más se presta para eso. Pero también quiero como meternos de nuevo a este tema de los cócteles, que dependiendo cómo lo mezcles vas a tener una nota diferente y eso lo hemos notado muchísimo. Este, con diferentes cócteles que hacemos. A veces te puede resaltar más la vainilla, te puede resaltar más la canela, el cacao, el café. Entonces, depende de cómo se mezcle, también es lo que nos da muchísima versatilidad a este destilado. Bueno, el arte de de la mixología, Sí. entonces, claro, dependiendo qué le agregues, es lo que va a resaltar esta bebida. Ujú. Y me estabas platicando que entre más añejo sea un ron, es más fácil tomar solo. Sí, bueno, en nuestro caso es como esta complejidad en sabores, el añejamiento. Lo que da añejamiento también muchas veces es suavidad. Ujú. Entonces tienes una interacción entre el oxígeno que entra en la barrica, la madera importando sabor al líquido. Entonces, todos esos factores hacen que entre más tengas añejamiento es algo, normalmente se aprecia más por las personas que gustan degustar solo el ron, son el tema de los añejos principalmente. Ok. Bueno, a mí me gustó, aquí exactamente solito, y vamos a pasar al más fuerte, ¿verdad? Sí, Este es el de 55 grados. sí. Entonces, sí, combinémoslo preferentemente, ¿no? Eh, Sí, la recomendación de uso en realidad es, y no es solo por la graduación, de hecho Ujú. va más ligado al tema del sabor, porque es intenso en sabores. Em, la recomendación de uso de esta categoría que se llama overproof, la traducción sería como de alta graduación, em, es media onza en un cóctel. Entonces, Ok. no estamos hablando que tienes media onza en un jugo, pues, o algo así. Ajá. Tienes que usar otros rones, una mezcla. De hecho, el portafolio está Ok. hecho para mezclarse unos entre otros Ah, interesante. en un cóctel. Ok. Entonces, el más ligero, que es el blanco, liga muy bien, pero también el especiado por las especias y la intensidad de sabor que tiene este. Pero el blanco, por ejemplo, yo lo usaría como base en un cóctel. Ok. La base sería echar, sí, a lo mejor 1,5 onzas, 2 onzas en un cóctel y media onza de overproof. El overproof es un estilo muy peculiar. Yo creo que es donde más nos separamos de lo que conocemos en México como rones, o de lo que tenemos nosotros en nuestro repertorio, ¿no? Aquí en México en las tiendas. Y nos separamos tanto porque es un estilo muy específico de Jamaica, es donde principalmente se produce. Hay otras islas del Caribe que también lo producen, pero el sabor viene principalmente de una fermentación larga. Es una fermentación de 15 días
que para un destilado pues es extremadamente larga. Hay destilaciones en el caso de tequila y de los rones también que estamos hablando de 24 horas. Entonces, en el caso de estamos hablando 15 días. Lo que sucede es que en realidad hay una interacción que va más allá de la levadura. Es decir, la levadura consume el azúcar, se muere y empieza también a haber una interacción con bacterias y otras cosas que están dentro del medio ambiente donde lo fabricamos. Entonces, esa fermentación tan larga crea complejidad en sabores y es algo que peculiarmente yo solamente lo he escuchado que se puede hacer en rones. Si tú le dices a un tequilero, deja que se te muera la levadura y ellos te dicen, no, se me echa a perder. O sea, ya se me echó a perder la fermentación, la voy a tener que tirar o se me avinagra, etc. Entonces, eso es lo interesante que aquí tenemos, principalmente los compuestos con los que estamos trabajando son ésteres. Los ésteres son una mezcla de ácidos orgánicos con etanol y esa mezcla crea componentes aromáticos muy interesantes. Entonces, estamos hablando de componentes que encontramos en todas las frutas, bueno, pues sí, muchos sabores tropicales. Es donde encontramos estos ésteres. Entonces, juega y funciona muy bien como enalteciendo estos sabores tropicales. Y bueno, para eso sería como el uso del overproof, sería mi idea. Pero hay que probarlo. Sí, hay que probarlo. Adelante. Ok. Sí. Ok. Me deja un sabor amentolado. Pero sí se siente más fuerte. Este sí, es 55. Sí, ese traguito y ya. Y entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? O sea, esto es menos onza que alguno de los otros para la hora de combinación de cócteles. Sí. Y hablando de cócteles, ¿cuáles son los más clásicos? O sea, los que no estamos familiarizados tantos con el ron o ir a pedir alguna bebida con ron. ¿Qué podemos pedir? Digamos, de lo más ligero, ¿no? Oye, si estás como entrando al mundo del ron, pídete esto hasta lo más, más profundo, más rudo, vaya. Sí. Bueno, todos conocemos, creo que en México la Cuba es lo más como sencillo. Yo de nuestro portafolio el que recomendaría para eso es el blanco. Porque es el más ligero, es el más parecido justamente a este estilo, como decías, el cubano, el español que yo te decía, o el inglés, que es ligero, fácil de tomar y es muy sencillo, pues al final es coca, ron y limón. Pero este también en particular, a mí mi preferencia es solo con mineral y limón, porque vas a encontrar ahí las notas que tiene a lo mejor un poco más escondidas, porque es bastante ligero, bastante neutro, y la mineral te va a permitir degustar el sabor del destilado. Y recomiendo también si tienes pues un chorrito de limón, y eso ayuda como a darle un poquito más de frescura y al cóctel. Para tomarlo en casa pues es también muy sencillo. Ya si hablas como coctelería más compleja, yo en lo personal soy súper fanático del Otiki. Y la realidad es que el Otiki es muy complejo. O sea, no es una coctelería fácil de hacer en casa porque tienes muchos ingredientes. Muchos productos necesitas para hacer. Necesitas licores muy raros que no encuentras en México. Pues ingredientes al final que son difíciles de encontrar en México. Pero lo interesante que gracias a estos rones justamente estamos entrando a esa categoría y explorando esas regiones donde no encontrabas en México, pero ahora lo vas a poder encontrar y explorar toda esta rama de la coctelería tiki, que habla sobre, por ejemplo, en el caso del especiado, se puede usar como un reemplazo de un licor de pimienta dulce, que se usa mucho en Jamaica. Y yo lo usaría, por ejemplo, para crear un Jungle Bird, se llama el cóctel. Y la receta es jugo de piña, ron, en mi caso sería este ron especiado, jugo de limón y un jarabe dulce. Y en realidad es sencillo, tienes 4 ingredientes.
se shakea y se sirve en un vaso. Perdón, me faltó el Campari, ese también se encuentra muy fácil en México. Son 5 ingredientes. Y lo shakeas, lo sirves en un vaso y tienes un cóctel tiki bastante sencillo y bueno, delicioso. A mí me encanta también esa parte de la coctelería. Y en el caso del Overproof, también algo como súper sencillo para hacer en casa, que también explora como este ramo de lo tiki. Es un cóctel, un ponche de ron de guayaba, que lleva llevaría media onza, perdón, de Overproof. Llevaría 1 onza de aguardiente blanco y son 4 onzas de jugo de guayaba y 1 onza de jugo de limón y 2 onzas de jarabe. Y eso tienes también shakeado, se sirve en un vaso. Tienes algo bastante sencillo, digo, comparado con lo que es coctelería tiki, algo fácil de hacer y que se puede hacer en casa. Oye, genial. Y pues en algún lugar, pues el mojito. O sea, También, si yo llego sí. y yo digo, a ver, no hay pierde, quiero ron, pues un mojito, que la verdad es muy fresco, la menta, Sí. ¿ok? También puede ser. Pero bueno, aquí están algunas opciones para casa, de forma sencilla, ¿no? Y no que Sí. realmente a veces queremos un coctelito y decimos, pues es que no tengo Sí. los productos. Sí, el mojito es fácil en ingredientes, pero difícil en ejecución. Entonces, recomendaría que aprendan a hacer un buen mojito y para ese sin duda recomendaría el blanco. Ajá. De hecho, aquí en Guadalajara está La Caracola, hacen un gran mojito La de aguardiente navajas. Entonces, lo recomendaría, bueno, si están en Guadalajara, visitar La Caracola y probar sí, el mariscos. mojito de navajas. Excelente. Sí. Yo leí algo sobre la producción continua y discontinua a la hora de elaborarlo. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia hace en el ron? Sí, sí. Bueno, cuando hablas de continua y discontinua, básicamente hablas también como del equipo que se usa para fabricarlo. Entonces, la destilación continua, bueno, por su nombre, como lo dice, no para, o sea, es continua. Y principalmente se usa una columna de destilación. Una columna de destilación es una manera de hacer una destilación. Básicamente, pues tienes un largo tubo que tiene platos en medio. Tienes una entrada del mosto, que es de la fermentación. Tienes la entrada y, bueno, bajo una interacción entre los platos, el calor y la altura también de la columna, tienes una separación muy clara de los componentes de un destilado. Entonces, en un destilado no tienes solo pues, etanol, ¿no? Que es la base o lo principal de un destilado es el etanol. Tienes muchos como componentes menores, que estamos hablando todo lo que son alcoholes superiores, ésteres, lo que decía, y bueno, muchos otros componentes que se generan en la fermentación. Entonces, lo que te permite la columna o la destilación continua es una separación muy clara de estos componentes. Es por eso que, por ejemplo, la mayoría de los rones de este estilo español, que son rones de un perfil aromático ligero, principalmente se destilan en columna. Y ahora el otro caso, el caso de discontinuo. Discontinuo normalmente estás hablando de un alambique de olla. Es un alambique de olla, básicamente tienes una olla, como lo dice el nombre. Tienes una olla y una salida, digamos, de hecho el nuestro se parece mucho a nuestra botella. Entonces estamos hablando que tienes el cuerpo de la olla, tienes así un cuello y luego una salida. Después pasa un condensador que condensa el líquido o condensa el vapor y sale el líquido. Discontinua es porque se hace en pasos. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, para hacerlo como más claro, tenemos un fermentador de 9,000 litros. Entonces, tenemos en ese fermentador y nuestro alambique es de 3,000 litros. Entonces, tenemos la capacidad de una tercera parte de nuestro fermentador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos 3,000 litros, lo metemos al alambique, lo destilamos, sale y paras el proceso. Vacías el alambique, vuelves a tomar otros 3,000 litros, llenas y lo haces 3 veces y tienes ese primer paso que es el ordinario, se le llama.
y el ordinario lo vuelves a meter al alambique y es un segundo paso, ya es el rectificado y ese es el que se usa para consumo. Entonces es discontinuo porque estás arrancando y parando, arrancando y parando. Y en el caso del continuo es porque puedes tener, bueno, hablando ya, normalmente son procesos mucho más grandes. Entonces tienes fermentaciones continuas, destilaciones continuas. Entonces en realidad nunca paras, es la idea. Tienes tienes 20 fermentadores de 10,000 litros. En realidad no tienes una olla como tal, no tienes una capacidad de almacenamiento en tu columna, sino tienes una capacidad de flujo más bien. Okay. Entonces, digamos, puede procesar 100 litros cada 30 minutos, algo así, ¿no? Entonces, tú vas alimentando tu fermento o tu mosto muerto a la columna, se va agotando de alcohol, vas procesando, sacando el alcohol y cuando te acabes ese fermentador, continúas con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y los que están vacíos los vuelves a llenar y los vuelves a fermentar. Entonces, ya cuando tienes un proceso, pues es una escala industrial bastante grande. Y es por eso también como que el estilo de rones que son de columna se les llama mucho más industriales. Y está ligado, porque viene muy ligado como a la escala de la fábrica. Lo interesante que tenemos nosotros en particular es que tenemos un híbrido. Entonces, nuestro alambique es un híbrido entre olla y columna y tiene ciertas funciones de ambos equipos. Entonces, tenemos flexibilidad en realidad y podemos generar perfiles hacia ambos lados, digamos, de ese espectro pues, que se puede generar en la destilación. Me quedó duda a mí con el tema de la denominación de origen, porque el ron tiene denominación de origen, pero se fabrica en muchas partes del mundo, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cómo está esa regulación entre los países y de entrada, quién es el mayor productor de ron en el mundo? Bueno, seguro hay un país, pero yo diría que es una marca y todos la conocemos. Es la del murciélago. Entonces, esa etiqueta, solo Carta Blanca, tiene el 1% de la producción mundial. Tiene el consumo del 1% del consumo de destilados global, es Bacardí Carta Blanca. Hay denominaciones de ron que esas son las que tienen protección. Entonces, en el caso de México tenemos una. Y es el caso de la charanda. La charanda solamente se puede fabricar en Uruapan. Creo que son 12 municipios alrededor de Uruapan. No soy experto en charanda, entonces a lo mejor me estoy equivocando ahí, pero luego invitamos a la familia Pacheco aquí a que los invitamos al podcast porque creo que ellos pueden platicar y es una denominación súper interesante. Y bueno, es una denominación de ron justamente, entonces esa sí tiene protección. No conozco a detalle la norma, pero hay ciertas denominaciones como hablando de, por ejemplo, pues ron cubano, no puedes hacer ron cubano en México, pero sí puedes hacer ron. Entonces, muchas de las denominaciones van ligadas al nombre del país, entonces si hablas pues ron de Jamaica o ron, etcétera, sí tienen una protección, sí tienen una definición. Pero estás hablando pues un ron de un país, o sea, tiene como un apellido, por así decirlo. Entonces, esos son normalmente los que tienen esta protección y el ron como tal, o sea, la denominación ron no hay denominación de origen. Entonces, tendrías que ponerle el apellido o en el caso de la charanda, pues es algo también especial y único. Entonces, sí, o sea, la verdad es que el ron se le conoce también como el rebelde de los destilados porque pues no hay es como el viejo pues no hay una sola norma que lo regule. Y hay, dependiendo del país, o sea, en el caso del aguardiente, nosotros en Estados Unidos, esto se llamaría ron. Entonces es un tema de norma mexicana, pero pues cambias el país, cambias la norma y cambias la denominación. Entonces hay muchísima variedad en cómo se define el ron. Lo que sí no hay variación tiene que ser de caña de azúcar, eso es principal. Y es yo creo que lo único que en cualquier norma lo vas a encontrar, tiene que ser de caña de azúcar, no importa en dónde se haga. Y es el origen de las azúcares, porque en el caso de la melaza pues tienes ya un procesamiento, pero
pero es de caña de azúcar el origen. Oye, pues ahora lo entiendo más y ya comprendo este tema que no me quedaba muy claro de Sí. por qué hay tan ron en todas partes del mundo. Gracias Sí. por explicarlo. Sí, sí. Oye, y antes de irnos, ¿hay algo que nos quieras platicar del ron que digas, oye, esto no lo hemos alcanzado a ver y lo tienen que saber? Pues yo creo que lo que más me sorprendió a mí, porque yo no soy, o sea, me adentré a este mundo hace 4 años y lo que más me sorprendió, uno es que en México tenemos toda esta historia de producción de ron, producción de aguardientes de caña, somos de los más importantes productores del mundo de caña de azúcar y que tenemos una historia que está a la par de cualquiera de estas destilerías del Caribe. O sea, y cualquier destilería cubana y cualquier otra que tenga, o hasta mismas de tequila, ¿no? O sea, tenemos siempre el vínculo y claro que se le reconoce muchísimo a la categoría de tequila el renombre que se ha hecho en el mundo porque es muy difícil. Pero todos los ojos se fueron hacia eso y la realidad es que también hay otras categorías en México y que también pues hay destilados de caña y que tenemos la historia a la par de cualquier destilería del mundo. Entonces, eso una parte de la historia y lo otro es la variedad. Aquí, la verdad, creo que no terminaríamos de hablar de todas las etiquetas y diferentes estilos de ron que hay, porque no hay solo del añejamiento, hay temas de proceso, hay temas del origen de la caña, hay muchísima variedad, o sea, es algo que una vez que te metes y ves, es un mundo por explorar. Y tristemente en México no hay tanta variedad y no está la facilidad de encontrar tantos de estos rones diferentes e interesantes que hay en el mundo. Pero bueno, por lo menos en México nosotros estamos haciendo nuestra tarea ahí para abrir un poquito esa mente del mexicano y entrando a estas categorías que algunos mexicanos estoy seguro lo están buscando también. Genial, pues aquí nos ofreciste 3 opciones y muchas gracias por haber venido aquí al programa a platicarnos de ron y cultivarnos y seguramente sí hay muchísimo más que platicar y explorar y conocer de esta bebida. Y Alejandro, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, si quieres tú en tus redes personales o el ron. Sí, bueno, nosotros estamos como Hacienda Navajas en Facebook e Instagram, son las redes sociales que principalmente usamos. Está también nuestra página, es haciendanavajas.com y ahí pueden encontrar también, depende de dónde estén en el país, en dónde pueden encontrarlo. Entonces, tenemos tiendas, muchos centros de consumo en los que ya estamos, y pues si quieren adentrarse y probar un ron mexicano, los invitamos ahí a entrar. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y sigan en redes sociales al Ron Navajas y también si tienen la oportunidad de probarlo, maravilloso, van a probar ron de Jalisco y bueno, no olviden seguir también al Beber Llama Podcast en Facebook, en TikTok y en Instagram y bueno, suscríbanse al canal para ver este episodio y todos los demás de sus bebidas alcohólicas favoritas en Spotify, en Amazon Music y también nos encuentras en YouTube, ¿ok? Entonces yo quiero brindar con ¿no? Un trago antes de despedirnos y salud Alejandro, muchas gracias. Yo soy Deneira González y les mando un fuerte abrazo.